Les voy a hablar de lo que es la política agraria colonial y la política pública. El problema de la sociedad guatemalteca es la mala administración de las tierras, ya que los agricultores no tienen tierras para trabajar, porque los criollos se las habían quitado cuando vinieron a invadir al pueblo indígena, cuando vinieron a invadir a Guatemala. Entonces, esas tierras fueron despojadas y fueron enviadas por el rey que estuvo en el momento de la corona. Él fue el que demandó en ese momento, él fue el que puso decretos, puso células para que ellos pudieran venir a dominar al pueblo de Guatemala. Dentro de la política agraria colonial encontramos 5 principios configurados a esta política, 5 principios que vieron el beneficio del rey que estuvo en ese entonces y también un beneficio que tuvo al pueblo indígena. El primer principio es el principio del señorío. El primer principio fundamental de la política indiana en lo relativo a la tierra se encuentra en la teoría del señorío que ejerce el rey de España por derecho de la conquista sobre las tierras conquistadas en su nombre. Este principio es la toma de posesión de tierras, el punto de partida de la tierra colonial. Estos conquistadores trajo que revocar auténticamente a los nativos sobre sus tierras, pero no solo daba auténticamente a los conquistadores, sino recibir las tierras de su verdadero propietario, el rey, que él era el único que era propietario de toda la tierra, nadie más sino que solo el rey. Nombre había venido a los primeros a arrebatarle sus dominios a los indígenas. El segundo principio de las tierras alicientes, ¿qué quiere decir alicientes? Que son personas que vinieron a invadir las tierras, pero a cambio les daban premios, les daban regalos por conquistar esas tierras. La tierra como aliciente determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio sin hacer gastos a expensas de los conquistadores. Fue a su vez un punto de partida del latifundismo. El tercer principio es de las tierras como fuente de ingreso para las casas reales. En ese momento, el principio, la monarquía comenzó a dictar órdenes encaminadas a que todos los propietarios de tierras presenten sus títulos. Y si no tenían esos títulos, pues con ese ingreso ellos iban, para que esas personas tuvieran esos títulos, tenían que pagar para que esas personas tuvieran el ingreso. También se dice que en ese momento hubieron 2 células por Felipe II, que una era que era de la célula, ordenaba que todas las tierras usurpadas se las devolvieran al rey si no tenían título, y si no las tenían que pagar. La segunda célula era de la apropiación de terrenos legales, que es beneficio monetario si los usurpadores aceptaban pagar una suma de dinero por concepto de composición. Porque ellos, como en ese momento hizo ese decreto, porque como a él le gustaba tener mucha guerra, entonces él se quedó sin beneficio económico. Entonces mejor creó este decreto para que todas las personas pagaran y él tuviera dinero. Pero él, por muy egoísta, rápido se le acababa el dinero. El tercer
El cuarto principio es preservación de las tierras comunales de los indios. Aquí hay dos cuestiones que hablan de linajes y hablan comunales. Desde su creación, dos clases de tierras, a los que le llamamos ejidos y llamados montes y pastos, y las tierras comunales que son comunes de labranza. Ahí eran donde cosechaban. Los ejidos eran tierras y montes para recolectar madera, materiales de construcción, hojas secas, shicay. También ahí secaban sus jade o secaban su cera, las exponían al aire libre. También al sol los hilos y las telas, también para soltar algunos animales y que las pastoreaban. Ya las tierras comunales se extraían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos, aunque también hubieron tierras comunales situadas a considerables distancias de los pueblos. Su extensión era variable. También cada familia podía recibir una parcela y cultivarla en forma individual. Eran administradas por el cabildo o ayuntamiento indígena. Esa cosecha siempre también tenían que llevar siempre ese tributo. Entonces, por aquí estaban los ejidos y un poquito más allá estaban las tierras comunales. Dice que dentro de todo esto había una legua de ejido para que las personas o los indígenas o los del pueblo fueran a traer lo que era la madera, las hojas secas, sus leñas. Entonces ellos ahí se dedicaban. El quinto y último principio de bloque agrario de los mestizos. Esta era la ley de Indias en lo tocante a tierras que no hacen discriminación a la gente mestiza, que son las castas, los ladinos. Eso quiere decir que son las personas indígenas que se mezclaron con los criollos y salen los mestizos, o salen las castas que comúnmente se le llama y que son los ladinos, sino que ofrecen punto de apoyo legal para que ellos también puedan obtener por los procedimientos usuales. También no tenían derecho a tierras ni a comprar esas tierras. Ellos vivían en rancherías. Ellos no podían vivir como lo vivían los indígenas o lo que lo podían vivirlo como los criollos, sino que ellos eran muy discriminados y no tenían derecho de tierras y vivían en rancherías. Aunque es de notarse que siempre se refieren a ellos como particulares, facultándolos para adquirir por composición. O sea, ellos no tenían derecho a nada, sino que ellos también a ellos también les decían ladrones porque como ellos no tenían derecho a nada, ni tenían asadón, ni machete, ni para labrar la tierra, ellos si miraban un objeto tirado, ellos los llevaban para el beneficio de ellos. De ahí aparecen lo que son las diligencias para obtener tierras. Pero este trámite de todas las diligencias es que tiene por objetivo la obtención del título de sus tierras que les pertenece. Esas diligencias solo son para las personas que tenían título en ese caso, para obtener sus tierras. No se lo daban a otras personas si no tenían título, o le decían que era para sus hijas, no, sino que tenían que tener el título legal del terreno o de la tierra para podérselas dar. Por eso crearon un decreto de diligencias de tierras por objetivo de la obtención del título de sus tierras. También tenemos el problema
agrario colonial. ¿Qué es ese problema que se dio en el año 1810? Se redactó un documento llamado Apuntamiento sobre Agricultura y Comercio en el Reino de Guatemala. Se trata se trataba del comercio, ya que dichas actividades sufrían la explotación y miseria de los indígenas, ladinos y pobres, como bien que se dan ahí en la imagen, ¿verdad? Que era la explotación que ellos tenían. También era un complicado sistema de control para verificar que las tierras entregadas estuvieran siendo trabajadas, porque en ese entonces a ellos se les daba una parcela o un pedacito de terreno, de tierra, y ellos los tenían que cultivar, y si no, si no las cultivaban, se las quitaban. También tenemos, también tenemos lo que es la negación del indio como necesidad de clase. Ellos también eran negados por su clase, pero recordando la recordación de Florida, la historia cultural del pueblo maya. Ellos eran, ahí sí que nativos de Guatemala, no venían de otro lado, sino que eran nativos de Guatemala por su historia, por su cultura. Ellos también tenían una organización social dentro del pueblo maya. Pero un dato curioso e importante es que aparece el indígena nuevamente, o el indio como se le llama, pero viene humillado, cansado, explotado, sin valor. Era precisamente el indio el centro de la vida en ese tiempo, a pesar de que a pesar de que le negaban la vida. También fue la razón de los colonizadores para tratar de conquistar este territorio, ya que el indio era una persona trabajadora, por momentos incansables y también por su inquietud fácil de explotar. Ellos, pues de plano, vino la conquista, fueron esclavos, explotados, pero fueron felices, aunque sí se les quitaron de parte de sus tierras por el rey que coronaba en ese entonces. De ahí viene el paganismo, muerte y paganismo vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paganismo son personas que creen y adoran a dioses falsos. A los indígenas le decían que ellos creían a dioses falsos, pero ellos tenían sus mismos dioses. Los criollos trataron de poner a los mayas sus creencias, pero debido a que los mayas tenían definido su religión politeísta, no les permitieron. Ellos, a pesar de que entró el catolicismo al país, a sus tierras, a donde vivían, ellos siempre creyeron en sus dioses. Como decían que los criollos tiraban los dioses de los mayas, pero al siguiente día volvían a estar en el mismo lugar. Y los mayas adoptaron plena y exclusivamente las creencias de la religión católica. Importancia de la religión prehispánica. Ellos, a pesar de que lo aceptaron, ellos también creían en sus dioses. Así que, como decimos, tenemos un solo Dios, los adoramos de la misma manera. Y claro que habían, dentro del catolicismo y la religión maya, habían concordancias de creencias, que era un solo Dios. Solo que cuando vinieron los conquistadores, pues la religión maya se fue perdiendo poco a poco. De ahí entran los grupos sociales en la época colonial. Tenemos los que son los peninsulares, que eran los funcionarios de la corona, y los que venían, de ahí salían los criollos. Pues teníamos los indígenas. Pues de los criollos y los indígenas salen los mestizos, y salen varios tipos de mestizos: mulatos, sambo, castizo, morisco, chino, salto atrás. Pero dentro de
este mestizaje también había media alta rural, media alta baja rural y también teníamos media alta urbana, que así se clasificaban los grupos de los mestizajes. Dentro de los indígenas estaban los indígenas nobles, o sea, los que estaban en poder alto, los que mandaban también a los que mandaban a los esclavos, a los artesanos, a los campesinos. También habían indígenas nobles, pues claro. También estaban los afrodescendientes del primer periodo de los indígenas. De ahí en los peninsulares aparecen los afrodescendientes segundo periodo. Pues este mapa que podemos encontrar aquí también fue que Severo Martínez lo publicó dentro de su libro. También habla de la plebe urbana, que la plebe urbana dice que no tenía, no era un grupo social ni los artesanos, pero ellos se conformaban dentro de este triángulo que hizo Severo Martínez. Entonces, esto es la política agraria colonial y la política pública en el tiempo de la época colonial, y pues de ahí de esa época salen varios mestizajes, ¿verdad? Entonces salen los ladinos también que no quedan atrás.